en vivo en Face. Buenas noches a todos. Ya estamos en el Zoom. Empezamos a grabar la presentación. Y bienvenidos, buenas noches a un miércoles más de Sana Sin Esfuerzo, en donde platicamos de algún tema de salud que nosotros consideramos que es importante, relevante y que les puede aportar algo para su salud. Nuestro objetivo no es que se espanten con las enfermedades, es que sepan que siempre hay algo que podemos hacer nosotros para estar sanos. Ese es nuestro objetivo. El programa que nosotros manejamos de salud se llama Sana Sin Esfuerzo. Mucha gente entra porque quiere bajar de peso, sin embargo, el objetivo es la salud. ¿Y por qué voy a hablar de cáncer? Porque es una enfermedad que desafortunadamente está creciendo en porcentaje a pasos agigantados. Algo que oí el otro día es que en 30, 40 años, ¿no? Hoy yo tengo 47, en 30 voy a tener 77, o sea, para ese entonces esta gente que está ahorita joven, digamos, 1 de cada 2 hombres en su vida va a padecer cáncer y 1 de cada 3 mujeres. Y si tú has vivido cerca de algún familiar con cáncer, de algún amigo con cáncer, tú sabrás que en la mayoría de las ocasiones es una sentencia de muerte, desafortunadamente. O sea, es la medicina alópata que hace es quema con radioterapia, corta con cirugías y envenena con quimioterapia. Son las 3 terapias que se utilizan hoy en día para sanar el cáncer y en realidad es muy poco efectivo. Tienen que detectártelo en etapas, en estadios muy tempranos, estadio 1, antes de que tenga metástasis. Muchas veces es muy difícil detectar en estadios tempranos porque no causa molestias, no te das cuenta, o causa molestias, pero como tú a lo mejor has venido padeciendo algún problema de salud, una enfermedad, esas molestias las confundes con las que ya tenías, no te das cuenta que lo que está pasando es que se está desarrollando un cáncer. Y tengo yo ejemplos muy cercanos de amigos, amigas y de familiares muy cercanos. Mi mamá falleció de cáncer en septiembre del 2018, una hermana de mi papá, otra hermana de mi papá, una hermana de mi mamá ha sobrevivido, ella tuvo cáncer de páncreas. Yo perdí una amiga de cáncer de mama hace muchos años, vivió 5 años. Entonces, me ha tocado así, me ha llovido de cerca, mucha gente cercana a mí, y realmente son pocas las que han sobrevivido, aunque en realidad les puede regresar. Una de las tías que murió de cáncer le dio hace 30 años y era de matriz, le quitaron todo, era etapa 1, no hubo que hacer ni quimioterapias ni radioterapias, pero como le quitaron todo, 30 años después le regresó y era de seno, o 20 años después le regresó y era de seno y era un cáncer diferente, ahí sí le dieron quimios y radios y 10 años después le volvió a dar y ese se lo llevó, ¿no? Entonces, que esa es la otra, desafortunadamente, las terapias tradicionales de la medicina convencional, muchas veces lo que sucede, y esto en adultos, en niños no tengo datos, pero en adultos sucede que esas mismas terapias hacen que la célula madre cancerosa se vuelva más fuerte y si la gente no modifica el estilo de vida que la llevó a desarrollar el cáncer, lo más probable es que venga con una metástasis más adelante y entonces se vuelva más agresiva y más difícil de tratar. Entonces, lo que aquí quiero que te lleves con esto que vas a escuchar es que lo más importante que tú puedes hacer es prevenir. En cualquier enfermedad, mejor prevenir que lamentar, pero en el caso particular del cáncer, mucha gente piensa que es una cuestión genética. Y sí, hay algunos genes relacionados con el desarrollo del cáncer, por ejemplo, que la Angelina Jolie se hizo su doble mastectomía, se quitó el seno porque tenía el gen que es común al cáncer de seno, de páncreas, de próstata y de no me acuerdo qué otra cosa, pero ese gen no se tiene que expresar, existe una cosa que se llama epigenética, en donde el estilo de vida que tú llevas es el que hace que se manifieste o no un gen en particular. Entonces, claro, si tu estilo de vida es nocivo para tu cuerpo, las probabilidades de que se exprese un gen que tienes tú guardado por ahí de cáncer son muy altas, ¿sale? Entonces, por eso, como poca gente va a ir a estudiar a ver si tiene el gen o no, lo más importante es que adoptes ya un estilo de vida saludable, porque además de todo, es muy caro. Es muy caro. Una quimioterapia te cuesta 50,000 pesos y te pueden hacer 16 o 20. Si no tienes un seguro médico particular, no te lo va a cubrir. El Seguro Social no tiene medicamentos, el ISSSTE tampoco. Muchos hospitales hoy en México no tienen medicamentos para el cáncer, ni los privados.
y si tienes el dinero, pues a lo mejor ahí se te va, ¿sí? Si tienes el efectivo, ahí se te va. Entonces, es muy, muy caro y luego representa una carga para la familia muy alta también. Es bien duro ver a familiares pasando por esto en todo el proceso, las quimioterapias, las radioterapias, las hospitalizaciones, las cirugías, la recuperación. Entonces, híjole, te lo digo de corazón, de veras, espero que después de escuchar esto entiendas que en tus manos está y que puedes evitar desarrollar un cáncer, aunque las estadísticas nos digan que 1 de cada 3 mujeres lo va a tener y 1 de cada 2 hombres de nuestra generación para atrás van a desarrollar un cáncer, ¿ok? Entonces, bueno, te cuento hasta ahorita en mi experiencia lo que yo he entendido del cáncer, lo que he estudiado, lo que he investigado, lo que he visto. Y lo primero es que todas nuestras células tienen características, ¿sí? Para poder vivir en armonía en la comunidad multicelular de trillones de células, pues tienen que tener, digamos, información e instrucciones de vida para respetarse unas a otras, para poder vivir en armonía. Imagínate cómo se comunican nuestras células, que todas se afectan y todas trabajan por el beneficio de toda la comunidad, como las hormigas en sus hábitats, que todas trabajan en beneficio de toda la comunidad, así son nuestras células. Entonces, cuando empieza a haber una célula cancerosa, cambia su instrucción genética, digamos que cambia la información que tiene y empieza a actuar de manera diferente, como un niño mal portado. Están todos los niños muy respetuosos en el salón, formaditos, y llega el niño que irrumpe con todo y hace el desastre. Bueno, pues así son las células cancerosas. ¿Qué sucede? Cuando nuestras células se reproducen, porque siempre están, digamos, en formación células nuevas, estas se van diferenciando y unas se vuelven células de corazón y otras células de pulmón y otras células de la sangre y así, ¿no? Parte de la célula madre y de ahí se van diferenciando para hacer de acuerdo a la función que tengan que tener. Las células cancerosas, una vez que una célula normal se volvió cancerosa, entonces ya no hay diferenciación y se empiezan a formar todas iguales, todas idénticas y todas son células cancerosas iguales. Entonces, una persona que, por ejemplo, tuvo cáncer de ovario, que le quitaron todos los órganos, le quitaron el ovario, le quitaron la matriz, le quitaron todo lo que tenía ahí, le rasparon lo que fuera y el tumor, 3 años después de las quimioterapias puede volver a tener un cáncer de ovario y es la misma célula del ovario que tuvo cuando tenía ovarios, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estas células así se quedan, ya no se vuelven células buenas, digamos, ¿ok? Ahora, hay otra cosa que es muy importante, las células se comunican entre ellas y se respetan. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una cortada y se empieza a formar una cicatriz, tú no ves que la cicatriz se hace en todo el dedo cuando tienes nada más la cortadita aquí, se va haciendo exactamente en donde tiene que cerrar la herida, porque ya que cerró la herida, las células que están formando la cicatriz dicen, aquí ya hay piel, aquí ya no necesito montarme encima, ¿no? Las células cancerosas no, esas no escuchan y no importa que ahí haya un órgano, que ya haya un tejido, que haya lo que sea, ellas se siguen multiplicando, siguen creciendo y siguen creciendo sin pensar en que se tienen que detener porque ya hay algo ahí. Entonces, la célula cancerosa no se comunica de manera normal con el resto del cuerpo, ¿ok? Las células cancerosas son diferentes ya, sus núcleos son completamente distintos a los núcleos de las células sanas, ¿no? De hecho, pueden tener múltiples núcleos. Y algo que estaba yo leyendo acerca de la célula cancerosa es que en su proceso de conseguir energía, ¿sí? Como no es un proceso normal vía glucosa y oxígeno normal, sino es anaeróbico y no es un proceso muy limpio en el que consiguen la energía porque es poco eficiente, lo que hacen es crecer mucho para poder lograr tener la energía que necesitan. Y es por eso que en muchos pacientes con cáncer se presenta una condición que se llama caquexia, y la caquexia es que el paciente baja de peso, baja de peso, baja de peso y baja de peso porque la célula cancerosa tiene un metabolismo muy acelerado y necesita muchas calorías, ¿sí? Entonces, una persona que baja mucho de peso repentinamente, pues puede ser una señal de que hay un tumor por ahí creciendo, ¿ok? Las células cancerosas tienen un metabolismo energético alterado y es de lo que acabamos de platicar. Una célula normal vive en un ambiente oxigenado, saca su energía del ambiente con oxígeno, con su glucosa. Un médico
Otto Warburg en 1920 y ganó el premio Nobel por encontrar esto, por describir esto, se dio cuenta que la célula cancerosa lo que hacía, en lugar de utilizar la glucosa y el oxígeno normal, era que fermentaba el azúcar. Y fermentaba el azúcar para conseguir la energía de ese proceso de fermentación. Y por eso, al ser fermentación, es mucho menos eficiente en su, hagan de cuenta como, no sé, como la energía que viene del petróleo y la energía que viene del aire. Una es eficiente y la otra contamina mucho. Entonces, una requiere pocos recursos y otra requiere muchos recursos. Eso es lo que sucede con las células cancerosas. Sin embargo, y por eso la gente sabe que la célula cancerosa se alimenta de glucosa. Bueno, todas, también las nuestras, pero la célula cancerosa requiere mucho más glucosa porque como no es muy eficiente en su producción de energía, necesita más glucosa para fermentarla para poder producir la energía que necesita, ¿sale? Entonces, y aquí algo interesante también es que tienen la teoría, y me parece bastante sensata, de que la célula cancerosa se produce en un ambiente ácido, en donde no hay una suficiente o adecuada oxigenación, porque es un ambiente tóxico para el cuerpo y que su forma de sobrevivir es aprendiendo a utilizar la glucosa sin oxígeno, porque el cuerpo no tiene suficiente oxígeno. Un cuerpo ácido tiene menos oxígeno que un cuerpo alcalino. Entonces, las células, cuando eran organismos unicelulares hace millones de años, cuando empezaba la vida en este planeta, las células eran ellas contra el mundo, ¿sí? O sea, tenían que sobrevivir a costa de lo que fuera. Y entonces tienen un instinto de supervivencia. Algo que he leído es que cuando el ambiente en el cuerpo es tóxico para nuestras células, dejan de funcionar en equipo y entra en automático este instinto de supervivencia a costa de lo que sea. Las células normales, cuando fallan, se suicidan porque dicen, le voy a hacer daño al organismo. Las células que entran en este instinto de supervivencia a costa de lo que sea, dejan de formar parte de la comunidad y entonces no se suicidan, y entonces en este ambiente que es tóxico para las células, estas células lo que están buscando es sobrevivir. Fíjate nada más qué impresión. Ahora, las células cancerosas inducen vascularización. ¿Qué es vascularización? Que se formen venas, ¿ok? ¿Por qué necesitan venas? Porque a través de las venas estas células tumorales o cancerosas empiezan a crecer porque ahí el cuerpo les manda nutrientes a través de las venas, se mandan nutrientes. Entonces, cuando hay un tumor, va a buscar alguna parte del cuerpo, o sea, todos tenemos células cancerosas, ¿sí? En el cuerpo. Cuando empiezan a crecer, empiezan a volverse tumores y hay tumores así circulando. El tumor lo que va a buscar es una zona rica en nutrientes para mandar la señal al cuerpo de que crezca venas. Y aquí la cosa es que crecen las venas para nutrir al tumor, pero luego crecen más venas y ese tumor lo que hace es diseminarse a través del sistema del cuerpo, de las venas, de las arterias, para, por así que, asentarse en algún otro órgano. Es como se produce la metástasis, ¿ok? Ahora, lo que hay gente que piensa que el tumor es porque se dañó el ADN y que ese puede ser un precursor del cáncer. ¿Qué puede dañar el ADN? Los radicales libres, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos expuestos a radicales libres que vienen de la contaminación o de los alimentos que no son buenos para nosotros, o del alcohol o del cigarro, cualquier cosa que sea toxina que puede producir radicales libres. Estos radicales libres tienen la teoría de que atacan el ADN y que esto puede ser un precursor del cáncer, pero volvemos a lo mismo, es una célula dañada que lo único que quiere es sobrevivir y sobrevive a costa de lo que sea. Ahora, ¿en dónde se asientan estos tumores? Los tumores se van a asentar en alguna parte del cuerpo que esté inflamada, ¿ok? La inflamación es el mecanismo natural del cuerpo para sanar, ¿ok? Cuando tú te clavas un alfiler, cuando tú te haces una cortada, cuando tú te tuerces un tobillo,
el cuerpo va a mandar nutrientes a esa zona, va a mandar, si hay una herida, por ejemplo, va a mandar algunas células del sistema inmunológico como los macrófagos para que se coman las bacterias o los virus que pueden entrar por esa herida, ¿sí? Pero además mandan, o sea, lo que pasa es que se ensanchan, digamos, las venas por las que va todo esto, ¿sí? Y mandan nutrientes a través de un líquido para que se sane, para que se construyan los nuevos tejidos, mandan proteínas, mandan los nutrientes necesarios para que se sane la herida, para que se sane el tobillo que está torcido, para que cualquier parte inflamada se sane, ¿ok? La cosa es que cuando la inflamación es aguda, porque fue una herida, pues sanó y punto. Pero hay una cosa que se llama inflamación crónica. Esta inflamación crónica es una de las causantes de que los tumores se asienten, ¿ok? Porque a estas zonas donde están inflamadas llegan muchos nutrientes porque el cuerpo lo que quiere es que se sanen, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de inflamación. La inflamación aguda es una herida, una torcedura, algo que te pasó un piquete, ¿no? Te mordió un animal y se te inflama, ¿sí? Y ahí lo único que pasa es van los nutrientes, las células del sistema inmunológico para matar cualquier cosa que haya que matar, sana y se acabó el estímulo, no hay nada más lastimando. Sin embargo, si tú te cortas y encima te vuelves a cortar, el otro día a mi sobrino se le cayó un caldo de pollo hirviendo en el tobillo, se le hizo unas ampollas del tamaño del mundo, pobrecito, de 8 años y el niño no se deja poner nada. Bueno, fue una danza para poner las cremas y ya perfecto, se puso las cremas y muy bien, se fue a su casa y pues en la noche sus papás le pincharon, sí, para que saliera el agua porque estaba muy grande la ampolla. Pues al día siguiente va a la escuela o a los 2 días va a la escuela el chamaco y se vuelve a lastimar la herida, ¿no? Entonces, si esa herida se vuelve a lastimar y se vuelve a lastimar y se vuelve a lastimar, eso puede formar un cáncer, ¿sí? O sea, así. Entonces, la inflamación crónica es aquella inflamación que se da por el estímulo continuo y el ejemplo más fácil es el del que fuma o el del que toma. Una persona que fuma constantemente, pues, ¿qué parte de su cuerpo va a estar inflamada? Pues el pulmón, obviamente. ¿Por qué? Pues porque el cigarro es una toxina, es humo. Una persona que toma mucho va a tener el hígado inflamado. Una persona que toma muchos medicamentos va a tener el hígado inflamado. Una persona que come mal puede tener el esófago, el estómago o el intestino inflamado, ¿ok? Entonces, esta inflamación, como no se acaba el estímulo, porque la gente sigue comiendo lo que le hace daño, sigue tomando y sigue fumando, entonces se hace inflamación crónica, no sana, es continua, ¿ok? Y resulta que cuando la sanación es progresiva, ¿sí? Porque pues fueron irritantes químicos, congelación, cortadas, una trauma, moretones, esguince, torceduras, huesos rotos, una reacción alérgica, quemaduras solares de fuego, una infección, sana y tan tan. Pero cuando la inflamación no se va, se produce una destrucción progresiva del cuerpo, de los tejidos, porque en la inflamación, además de que hay nutrientes, también están mandando continuamente células del sistema inmunológico como los macrófagos, que todo el tiempo están atacando. Y de hecho, si se acuerdan del COVID, hay una cosa que se llama tormenta de citoquinas, que es una tormenta de sustancias inflamatorias del cuerpo que es tan fuerte que es la que termina matando a muchas de las personas. Entonces, la inflamación es maravillosa cuando tienes algo que te lastimaste y tiene que sanar de forma inmediata, pero cuando es continua, te destruye. Eso es lo que sucede, ¿ok? Ahora, resulta que la inflamación crónica es el estado perfecto para que las células cancerosas crezcan a través de la angiogénesis. Y la angiogénesis es cuando se hacen las venas o las arterias, o sea, la vascularización, pues, de los tumores. Y entonces a través de esa vascularización que está en una zona inflamada, y como ven, en las zonas inflamadas hay nutrientes, porque el cuerpo lo que quiere es que se sane, entonces pues va a haber nutrientes continuos para que el tumor crezca. Va a recibir lo que necesita para crecer, si es glucosa, lo que sea. Y luego, a través, ¿no? Se disemina el tumor y se hacen las metástasis en órganos que inclusive ni tienen que estar cerca del tumor original. Puedes tener el tumor original en el seno y puedes tener la metástasis en el hígado, ¿ok?
Y obviamente la metástasis se va a hacer en donde haya más inflamación primero, o sea, eso tiene sentido, ¿no? Entonces, muchas veces las metástasis son en el hígado porque el hígado es el que está procesando los medicamentos, la quimioterapia, lo que se tenga que hacer. Entonces, el hígado normalmente está inflamado cuando hay tratamientos. ¿Por qué? Pues porque es por el que tiene que pasar todo, ¿ok? Entonces, la inflamación crónica es el estado perfecto para que se formen los tumores y para que estos tumores crezcan y crezcan y luego se diseminen, y que muchas veces hasta que se diseminan y están dañando otra parte del cuerpo es cuando se dan cuenta que están. Muchas veces no duele cuando están creciendo, por ejemplo, en el páncreas, o cuando están creciendo en la matriz, o cuando están creciendo en el colon. No se dan cuenta porque no lo sientes, a diferencia del cáncer de seno que te dicen explórate, tócate y ves si tienes bolitas. Pues en la matriz, ¿cómo te vas a explorar? O el cuello uterino, ¿cómo te vas a explorar ahí? ¿Cómo te vas a explorar el páncreas? ¿No? Entonces, sí hay síntomas de los diferentes tipos de cáncer, pero muchas veces presentan síntomas cuando ya hay metástasis, y ya si ya hay metástasis ya estás en estadio 4. Las probabilidades de sanar son mucho menores, porque cuando hay metástasis ya no hay cirugía. Si la cirugía te la pueden hacer en estadio 1 y a lo mejor cuando haya una infección en ganglios, pero ya más allá, estadio 3, estadio 4, difícilmente hacen una cirugía, y entonces pues al haber ya cáncer en más órganos se vuelve mucho más complicado todo, ¿ok? Ahora, ¿qué causa inflamación? Pues muchos alimentos, muchos alimentos. Todos estos que tú estás viendo aquí causan inflamación. ¿Y qué te van a inflamar? El esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Todo por donde pasan estos alimentos obviamente se van a inflamar, y la inflamación, como vemos, puede causarte que desarrolle un tumor. Ahora, de las cosas más inflamatorias que hay son los aceites vegetales, ¿no? La gente, ¿con qué cocinas? Pues con aceite normal. De normal no tiene nada. O sea, los procesos para producir estos aceites son altamente industrializados, ¿sí? Porque ¿cuándo le has visto la grasa al elote para que de ahí saquen aceite? A diferencia del aceite de coco, si tú prensas un coco le vas a poder sacar el aceite, pero si tú prensas granitos de elote no les vas a sacar el aceite. Entonces, estas aceites vegetales, grasas vegetales, que son el aceite que es líquido, margarina, margarina suave, margarina sólida y manteca vegetal, son de las cosas más inflamatorias que hay y por lo tanto más dañinas. Estas tendrían que salir de la alimentación de todo el mundo. Úsalas para prender una fogata, para aceitar tus bisagras de tus puertas, pero realmente no las uses para cocinar. Es lo más dañino que hay en la cocina, ¿ok? ¿Qué es lo que ocasionan estos aceites? Cuando estos aceites fríes tu comida con ellos o la guisas, lo que hacen es oxidarse, son muy poco estables al calor, y cuando se oxidan, lo que haces es producir radicales libres, y los radicales libres son células, son átomos a los que les falta energía. Y entonces, ¿por qué? Porque son átomos a los que perdieron un electrón ahora sí que en sus reacciones químicas. Y entonces el radical libre lo que va a hacer es ir a buscar electrones a cualquier átomo, y muchas veces hace una reacción en cadena, y el radical libre convierte a otro en radical libre, que convierte a otro en radical libre, y así, y entonces se van dañando nuestras células, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a dañar primero la membrana celular, que es lo que las protege, es lo exterior, se meten, dañan el interior. Y si la célula es normal y escucha la señal, se va a suicidar, pero